Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 35, Oisashiburi Dañe. Punto de vista, Riku Sindai. BMMMM. Lo primero que oyó fue el zumbido de una máquina. No se percibía ningún otro ruido. ¿Dónde? Obtuvo la respuesta un instante después. Su sensor de energía maldita se activó, asaltando su cerebro con la información de su entorno. ¿Un hospital? No había mucha gente en el hospital, solo unos pocos pacientes cuyo estado emocional estaba apagado, señal de que estaban dormidos. Por un momento, simplemente permaneció allí, recorriendo lentamente el hospital mientras recordaba lo que lo había llevado allí en primer lugar. Ah. Los villanos, y medianoche que me hizo dormir. Se le escapó un gruñido silencioso al recordar aquellos sucesos. Luego, se incorporó de inmediato. El cuerpo de Riku se movía con engañosa facilidad al incorporarse en la cama. No le dolían los músculos, contrariamente a lo que debería haber sido normal tras semejante incidente. No sentía dolor ni heridas persistentes en su cuerpo. Mierda. Su brazo derecho se hundió en el colchón. Riku se quedó paralizado por un instante, confundido sobre qué pudo haber causado ese sonido. Entonces se dio cuenta. ¿Una espada? Lo reconoció al instante. Y recordó haberlo usado en ese mismo instante. La espada del exorcismo. O espada del exterminio. Ambas se usaban para referirse a la espada que el Mahoraga original llevaba en el brazo. Era un arma imbuida de energía maldita inversa, capaz de aniquilar maldiciones de manera mucho más eficiente que la energía maldita normal. Pero esto no es lo mismo. Ya la había usado. Su espada también estaba imbuida de energía positiva, pero la había usado para sanar heridas, para obligarlas a cerrarse en el momento del corte. Una vez más, los acontecimientos se repitieron en su mente. Su recuerdo de lo que pasó después de quedar inconsciente era borroso, pero sabía lo que había hecho. Y aún así no le molestó. No era humano. No se diferenciaba de esos robots con los que luché en el examen de ingreso. Otro gruñido silencioso se le escapó mientras movía la cola. Se sentía extraño. Nunca se había considerado cruel ni tranquilo. Si bien era de los que propugnaban la pena de muerte para quienes habían cometido ciertos delitos, siempre se había creído incapaz de cometer asesinatos ni ningún acto violento, incluso si alguien no merecía. Pero eso fue precisamente lo que hizo. Y no se sintió diferente por ello. Eso no puede ser normal. Con un zinc, sacó su espada del colchón y la sostuvo frente a él. Su mano la recorrió lentamente, encontrándola limpia de sangre y residuos. Intentó moverla, quizá clavándola en su brazo o haciéndola desaparecer, pero permaneció allí, fija en su antebrazo. Por favor, haz que pueda controlar la presencia de la espada. Sin embargo, su espada permaneció allí. Riku permaneció allí un momento, mientras le asaltaban pensamientos sobre lo problemática que sería una espada así en la vida cotidiana. Entonces, se levantó. La cama crujió al levantarse, desconcertándolo momentáneamente. Vestido con una bata blanca de hospital, se dirigió lentamente hacia la puerta y luego atravesó el pasillo. Todos están profundamente dormidos. Pero hay alguien en la recepción. Incapaz de distinguir la noche del día, adivinó la hora usando el sentido común. La ausencia de presencias, voces y emociones a su alrededor dejaba claro que era de noche. ¿Y ahora cómo evitar que ese pobre tipo sufra un infarto? Alguien paseando por el hospital de noche, con el cuerpo de un mutante del tamaño de un OMAG. Si quienquiera que estuviera en la recepción no se inmutara, podría ser una amenaza del nivel de su cuna. Dog Ninron. Buen día. ¿Qué? Y el hombre se estremeció. De pie tras el mostrador de recepción, observó con creciente emoción cómo Riku se acercaba,
antes de recordar que estaba en un mundo donde los mutantes eran comunes. Sí. Buenos días. Bueno, en realidad es medianoche. Tras respirar profundamente, el hombre se recompuso antes de continuar. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? Yo YLNOE COP PUGANO. Esa YTMR BIMA DNAWH non viere. Acabo de despertarme. Por favor dígame dónde estoy y cuánto tiempo estuve aquí. El hombre se animó, sus emociones cambiaron un poco, antes de pasar de la confusión al reconocimiento. Supongo que eres, perdón, no recuerdo tu nombre. Pero me dijeron que un estudiante se quedó aquí después del incidente en la UA. Estás en el Hospital Central de Tokio. Son las 2 de la madrugada y han pasado aproximadamente 11 horas desde tu ingreso. El hombre miró su reloj mientras hablaba antes de levantarse y abandonar su mostrador. Disculpe, pero ¿podría regresar a su habitación, por favor? Me han indicado que avise a los médicos cuando despierte. Debería haber una orden en su habitación para contactar a una enfermera si necesita algo. Las alas de Riku se movieron con ligera molestia, sin querer regresar todavía. Glotieve blisopotetgmosdov no ehtyyaw. ¿Sería posible conseguir algo de comida en el camino? Por supuesto, hay una máquina expendedora por aquí. Salto temporal, unas horas después, Pop, Izuku Midoriya. Izuku no había dormido bien. Lo único que tenía en mente eran los sucesos en la USJ. Se había encontrado incapaz de pensar en nada más que en la Liga de Villanos, su objetivo, sus compañeros de clase y su don. Y, aunque el cansancio era horrible, su preocupación durante toda la noche realmente lo había ayudado a descubrir algunas cosas. Especialmente sobre su compañero de clase, Riku Sindai. Izuku estaba horrorizado. Incluso ahora, su estómago aún se revolvía al recordar la cálida sensación de la sangre salpicándolo mientras Sindai mutilaba al villano. El olor metálico. La del gnomo lisiado. Sindai, sufriendo numerosos ataques. El gnomo, impávido ante el don de Izuku. El estrés, el miedo, la preocupación, el asco lo habían alcanzado en ese momento y por eso había caído inconsciente. Luego, lo pensó. Toda la noche. Y llegó a una sola conclusión. Sindai quería salvar a todos, pero no conocía otra manera. Y Izuku tampoco. El hecho de que el don de Omar hubiera fallado contra él dejaba meridianamente claro que ningún método normal habría funcionado. Realmente necesito disculparme con él. Durante todo ese fiasco, había considerado a Sindai un extremista. Mentalmente, lo había calificado como alguien cuya mentalidad no le permitiría convertirse en un héroe. Fue momentáneo y no pensaba con claridad, pero aún así fue una falta de respeto hacia él. Podría irme ya. Aunque quizá aún esté dormido. Ambos compartían el mismo hospital, ya que Izuku tenía un brazo roto. Lo había olvidado por la adrenalina durante la pelea, pero el aplastamiento que usó contra el don de Mineta le había roto el brazo derecho. Afortunadamente para él, además de eso estaba en buena forma, lo que significa que Recovery Girl había sido capaz de curarlo. Aún así, lo logré una vez. Un aplastamiento contra el gnomo, sin romperme el brazo. Un ligero orgullo le inundó el pecho al pensarlo, antes de desvanecerse. Probablemente había sido solo una coincidencia y él era consciente de ello. Aún así, es mejor que nada. Izuku apretó el puño con el ceño fruncido. El ataque de la Liga de Villanos le había demostrado lo débil que era y el poco tiempo que tendría para mejorar. Su líder era peligroso y su ambición, fuerte. La única razón por la que todos habían salido prácticamente ilesos fue gracias a Sindai. Me pregunto cuál es realmente su don. Es exactamente como lo sabes, adaptación. Su pensamiento fue respondido por una voz familiar, proveniente de su derecha. Izuku saltó hacia atrás, antes de reconocer la figura. ¿Todos podrían? Soy Toshinori Oyagi, joven Midoriya. No dejes que el hospital sepa que estoy aquí. Izuku se tranquilizó, un poco avergonzado. Bien. Su mentor simplemente continuó,
imperturbable. Su don es exactamente lo que dice ser. El joven Sindai es capaz de adaptarse a los fenómenos, pero se desconocen las condiciones para que esto ocurra. O si siquiera existen. Izuku asintió, un poco aturdido. Había teorizado mucho sobre el don de su compañero mutante, pero aún no lograba formular una hipótesis sólida. El problema con su don es que no puede controlarlo. Y dado que el don no influye, podría no ser capaz de controlarse siempre. La Junta Directiva de la UA está discutiendo con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y la Oficina de Seguridad de los Dones sobre si puede quedarse en la escuela. Los ojos azules de Toshinori Yagi brillaron oscuramente mientras hablaba. Tu compañero de clase se arriesgó mucho para protegerlos. Sé que tú y tus compañeros probablemente se sientan un poco incómodos con él, pero las intenciones del joven Sindai fueron heroicas. Izuku asintió de nuevo. Ya había llegado a esa conclusión, pero seguía enganchado a algo más que había dicho su mentor. Dijiste, que quizá deba irse de la escuela. ¿Está en problemas? Su pregunta fue respondida con un encogimiento de hombros. Un don incontrolable es peligroso en el trabajo de un héroe. Para un héroe, el control importa más que el don en sí. Debería estar bien, sin embargo, el director lo está cubriendo. Aunque existe la posibilidad de que no participe en ciertos eventos hasta que controle su don. Un poco de culpa creció en Izuku ante la declaración de su profesor. Los sucesos del ataque le hicieron sentir que debería haber hecho más, sobre todo considerando el legado que había heredado, pero parecía que Sindai se había esforzado más, solo para obtener peores resultados. El silencio reinó por un momento antes de que Izuku recordara algo. Todos. Yagi. Durante la batalla, logré golpear al gnomo sin romperme el brazo. Oh. De verdad. El hombre esbozó una gran sonrisa antes de que su expresión se tornara confusa mientras miraba el yeso de Izuku. Un poco de vergüenza surgió en el muchacho. No. En serio, lo hice. Usé uno para todos 3 veces. La primera vez, me rompí algunos dedos al ser dividido por el villano de la niebla. Pero luego, durante la pelea, logré usarlo contra el gnomo sin romperme nada. Aunque, me lo volví a romper al ejecutar mi plan con el don de Mineta. Almec lo miró fijamente por un momento, sujetándole la barbilla. ¿No lo rompiste? ¿Qué crees que fue diferente? Izuku miró su mano por un momento. Quizás porque intenté usar el poder en alguien. Y Sindai también estaba cerca, así que no pensé mucho en ello. Almec simplemente sonrió. Significa que lograste controlar One for All, aunque fuera inconscientemente. Es una gran noticia. La sonrisa fue correspondida cuando la realidad de su mejora se instaló en la mente del chico de cabello verde. Punto de vista, Riku Sindai. ¿Emok Niaga? ¿Llegar de nuevo? El médico frente a la cama de Riku levantó la vista de sus notas, sus emociones reflejaban una ligera incomodidad. Pero, aún así, repitió lo que dijo. La espada en tu brazo es una mutación que brota de tu hueso. Retraerla o hacerla desaparecer es imposible. A menos que tu don lo cambie de alguna manera. ¿Entonces viviré el resto de mis días con un cuchillo en la mano? Una espada. Una espada bastante genial, en su opinión. Pero moverse con algo así, siempre a mano, sería una pesadilla. Permaneció en silencio, ignorando la torpeza con la que el médico repasaba sus notas. El médico volvió a hablar. También intentamos analizar esa energía inversa que nos mostraste, pero no pudimos hacer un análisis claro en tan poco tiempo. Lo que puedo decir por ahora es que la energía es definitivamente el polo opuesto de la energía maldita que sueles emitir. Esto es solo una hipótesis, pero tu energía inversa es capaz de acceder a la memoria celular y, esencialmente, reconstruir la carne y los huesos a partir de lo que tu cuerpo recuerda del presente. Es esencialmente una de las formas más elevadas de regeneración que he presenciado. Sin embargo, tu espada es capaz de tomar esta energía y condensarla, lo que significa que eres capaz de curar a otros de forma rudimentaria. Parece que no eres capaz de regenerar completamente la extremidad de otra persona.
El médico levantó la vista de sus notas. En esencia, posees una poderosa regeneración que cansará tu mente. Y puedes aplicarla hacia afuera a través de la espada, aunque solo para cerrar heridas abiertas. Bueno. Supongo que es un potenciador bastante bueno. Entonces, también tenemos una hipótesis, siguiendo los eventos de tus instintos. Es bastante simple, tu cerebro básicamente induce una fuerte descarga de adrenalina cada vez que tu energía maldita detecta algo que tu cerebro podría interpretar como peligroso. Eso significa que tus reflejos ahora son mucho más rápidos que tu cerebro. Probablemente actuarás antes de pensar. Y eso es un problema. En cuanto percibía el peligro, su cuerpo reaccionaba preventivamente. Eso era, seguro, pero definitivamente no era bueno. Y apuesto a que este tipo tampoco tiene solución. Se le escapó un gruñido silencioso. Parecía que alguien quería fastidiarlo y lo estaba consiguiendo. Tendré que encontrar una solución. Quizás si alguien es capaz de controlar las emociones, o algo así. ¿O puedo aprender a pensar más rápido que mis reflejos? Preferiría que la adrenalina se le subiera a la cabeza para prepararse, no que su cuerpo entrara inmediatamente en modo asesino. Riku se sentó allí, ligeramente molesto, reflexionando sobre el tema mientras el doctor salía de la habitación. Una ligera sacudida apareció repentinamente en su cabeza al percibirse una onda en su sensor de energía maldita. Uno de sus compañeros parecía acercarse a su habitación. Como siempre, el chico que reconoció cargaba con una plétora de emociones, ansiedad, culpa, preocupación, determinación y confusión. ¿Midoriya? ¿Lo fue? Unos momentos después, su compañero de clase se paró frente a la puerta y tocó. Emokni. Adelante. El chico entró, con la ansiedad presente en sus emociones. A Riku no le importaban mucho los sentimientos ajenos, después de todo, hacía tiempo que se había acostumbrado a percibirlos, pero se preguntaba de dónde provenía tanta culpa. Tal vez siente que podría haber hecho más para ayudar durante la pelea. Con cierta curiosidad, Riku giró la cabeza hacia su compañero. Un suave gruñido salió de su garganta, emitiendo un sonido que él consideraría un saludo. Sin embargo, Midoriya vio a su imponente compañero de clase mutante sentado en una cama, con la espada de la mutilación todavía en su brazo, mostrando sus dientes en una sonrisa mientras gruñía. La ansiedad en la habitación aumentó, pero Midoriya no se echó atrás. Hola, Sindai. Quería saber cómo estás. Supongo que realmente no es bueno en la interacción social. Sintiéndose un poco impotente ante la ansiedad social de su compañero de clase, Riku hizo todo lo posible por ser elocuente con su respuesta. Mi perro. Estoy bien. Ya veo. Eso está bien. Sei. Sí. Mierda. Por un instante, el nerviosismo y el retrasado social Mahoraga permanecieron en silencio. Entonces, la determinación del nerviosismo se hizo evidente. Oye, quería disculparme. Y, gracias. A ambos. Por lo que pasó en la USJ. Así que realmente fue culpa por el ataque. Por un momento, tuve mucho miedo. De ti. Después de que le cortaste las extremidades a ese gnomo. Supongo que debería haber esperado esto, tal vez. No todos toleraban ni justificaban la mutilación. Incluso en su vida pasada, mucha gente se oponía a cosas como la pena de muerte, incluso si alguien la merecía de verdad. La idea de que la vida importaba, sin importar la forma que adoptara, estaba arraigada en la mente de algunos. Sinceramente, discrepaba un poco. Aunque creía comprender el origen de las personas con esas opiniones, su idea de la sociedad y la ley siempre se había centrado más en la seguridad que en la justicia. Eso significaba que las personas verdaderamente peligrosas tenían que desaparecer. De una forma u otra. Aunque fuera injusto. Pero, la gente aquí le da mucha importancia a la justicia. Eso, o quizás simplemente el hecho de que ver cómo le cercenaban las extremidades a alguien fue una experiencia traumatizante. Sobre todo cuando el mundo no estaba dibujado con un bolígrafo. Riku,
Por un momento, se sumió en sus pensamientos mientras Izuku se movía torpemente, preguntándose si lo había ofendido o herido sus sentimientos. Entonces, el mutante finalmente reaccionó. Yo sé que es ladrón. Eru y il Baborton en Ola Tiu Sit. Creo que eso es normal. Probablemente no estés solo con esto. El alivio invadió el estado emocional de Midoriya, pero su culpa no disminuyó. Aún así, quería disculparme. Y también preguntarte cómo estás. S.A. Dice. Medog. Y Yatnem Diana el Asasib. Como dije. Estoy bien. Mentalmente y físicamente. ¿No te molesta? ¿En absoluto? No. Riku hizo una pausa antes de responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no sabía cómo transmitirla sin parecer un sociópata. Biton y Luf Soixnok. Tu DAH y Tonenot Tablo hice, Wam Saram Sautlo y Biden. No estaba completamente consciente. Pero si no hubiera hecho lo que hice, mis compañeros de clase estarían muertos. Midoriya permaneció en silencio un momento al oír esto, pero su creciente culpa hablaba por sí sola. Por alguna razón, parecía creerse responsable de todos. Constantemente se culpaba con la excusa de debería haber hecho más. Y, sinceramente, a Riku le molestaba un poco. Personalmente, siempre había considerado el altruismo peligrosamente cercano a la arrogancia. ¿Asumir que todo recaía sobre uno mismo? No es lo mismo, pero está a un paso de distancia. Era fuerte. Había lidiado con el problema. ¿Y ahora, alguien como Midoriya se preocupaba por él? ¿O se sentía mal? El tipo se había roto el brazo con su propio don. Riku preferiría que se centrara en eso. Ajirodim. En Oyuebe Tuav. Os lo hizo Wo Y. Tenot ni Treboti. Midoriya. Todos pelearon. Tú también. No lo piense demasiado. El chico en cuestión se sobresaltó un poco antes de relajarse. La culpa finalmente se alivió un poco. Lo intentaré. Gracias. Me voy ahora. ADNYYT mi mayokot ni EHT yauya. Déjame sap YB EHT gnit nevenicham. Y te encontrarás con Tokoyami en el pasillo. Dile que pase por la máquina expendedora. No es que no pudiera hacerlo él mismo. Pero la comida y las bebidas siempre eran mejores cuando las traía otra persona.